Czesław Miłosz. Muchos dicen Milosz, y de acuerdo a los polacos es Miłosz. Entonces, para que nos entendamos, porque luego alguien me dijo por ahí, ahora por andar pronunciando tú bien, los demás no te van a entender. Entonces, bueno, cuando todo se ha dicho contra la traducción, queda en pie la certeza de que es el torrente sanguíneo en el cuerpo de la poesía. José Emilio Pacheco. La intención fundamental del trabajo de traducción poética que emprende José Emilio Pacheco es apropiarse de aquello que es ajeno y ganarlo para la poesía escrita en español, cito, en la más salvaje y civilizadora de las tareas, como él la calificó. No solo para sí, sino también para la lengua española. Me he interesado en dar seguimiento al trabajo que realizó con tradiciones que no eran las más reconocidas ni seguidas por los escritores y lectores mexicanos en los años 80. Específicamente me detuve al comienzo de la investigación en esta década, porque en 1984 fue publicada la compilación de sus traducciones que hasta ese momento habían aparecido en la revista Comunidad Conacit de 1978-1982, algunas publicadas en el suplemento Sábado de 1+1 y otras, por supuesto, en su conocida sección Inventario del Proceso. Me refiero a aproximaciones, compilación llevada a cabo por Miguel Ángel Flores, impresa en papel Revolución y publicada por la editorial Penélope en 1984 como parte de una colección que llamaron Libros del Salmón. Aproximaciones incluye tradiciones conocidas y reconocidas en la poesía mexicana, como poesía en italiano, inglés, alemán, portugués y francés. Junto a los nombres de reconocido prestigio para nosotros, aparecen otros que no lo son, y tradiciones apenas o nada conocidas, por ejemplo, la poesía indígena norteamericana y la escrita por poetisas japonesas. Junto al nombre de Elizabeth Bishop aparece el de Czesław Miłosz, poeta lituano-polaco que para ese año era un casi total desconocido en México, no obstante que había ganado el premio Nobel. En 1980 Pacheco publica las aproximaciones de la poesía de Miłosz en uno de sus artículos de inventario. A la luz de la lejanía y la ignorancia, tan marginal puede parecer la poesía escrita por poetisas japonesas, como la poesía indígena norteamericana, o la poesía del entonces recién galardonado con el premio Nobel. El inventario. En su afán por propiciar un acercamiento a este gran poeta, que es probable que haya leído por recomendación de Kenneth Dresson y quizá conocido, ya que este traductor norteamericano era amigo entrañable de Miłosz, Pacheco le dedica un artículo al poeta polaco. El título es un llamado de atención, porque el nombre de Miłosz no decía nada para los lectores mexicanos de aquel entonces. Cito, Czesław Miłosz, Premio Nobel de Literatura 1980. Pacheco antecede la traducción de los 3 poemas con una explicación sobre la situación de Polonia de comienzos de esa década, que luchaba por una democracia socialista, y hace una breve reflexión sobre los misterios de Estocolmo para darle el premio a alguien en su calidad de poeta, cuando antes parecía que la poesía no era tan importante como la novela, y sin embargo dice, en los últimos 6 años 4 poetas han recibido el Nobel: Montaigne, Alexandre, Elitis, Miłosz, contra solo 2 novelistas, Bellow, Singer. Hace una década la poesía era vista como una antiguaya condenada a la desaparición. Hoy asistimos a un asombroso revival poético en donde quiera. Pacheco advierte en su artículo la dificultad de decidir a qué país le corresponde el Nobel, puesto que Miłosz nació en Lituania, propiamente hablando, y para ese momento estaba nacionalizado ya como estadounidense, y no obstante seguía escribiendo en polaco. De algunos datos de la trayectoria y obra de Miłosz, tomados del número monográfico de la revista La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, fuente a la que cita, toma de ahí algunos datos y a continuación aparecen las versiones de los poemas El Rey Popiel, La Huida y Un Pobre Cristiano observa el gueto, que se incluirán en aproximaciones en 1984 junto con las versiones de Encuentro y Lecturas. No será sino hasta febrero de 1990 que vuelva a traducirlo. Esta ocasión con una presentación breve de 13 renglones en la que destaca que Czesław Miłosz y Herbert desde hace mucho se convirtieron sin pretensión alguna de serlo en la conciencia lírica y reflexiva de Colombia. Es decir, ahora sí, 10 años después, da por sentada la fama que acompaña a ambos poetas. Pacheco presenta en este artículo 2 versiones o aproximaciones suyas de lo que era grande y haz poética, aquí sin el signo de interrogación que aparece en los poemas en polaco y en inglés
mi Walsh, que ignoramos si fue errata o afirmación del mexicano. Me interesa enfatizar que en el primer artículo aparece un renglón vertical en el que Pacheco aclara que recurre para sus versiones a las autotraducciones de mi Walsh en inglés. Es importante resaltar esto aquí, que apenas se nota la posible implicación de traducir de otra traducción, porque aunque la primera traducción esté hecha por mi Walsh y la segunda la haga el propio mi Walsh, persisten las preguntas sobre el valor poético y la originalidad de la labor de traducción poética. Para llegar a algunas observaciones, propongo a continuación presentar brevemente una revisión formal del original y de las traducciones de mi Walsh como de Pacheco. Sabedor de que el polaco es una lengua que pocos hablan y de muy difícil traducción, mi Walsh tradujo sus poemas al inglés, al igual que los de sus coetáneos que le eran contemporáneos. De hecho, gracias a su antología llamada Polish Power Poetry, publicada en 1965, la poesía polaca comenzó a conocerse en Estados Unidos y Europa Occidental, de manera que él mismo comenzó presentándose en el mundo de habla inglesa como poeta, traductor y editor. Se podría pensar que con esto se salvó el escollo de la fidelidad, como si el desafío no estuviera en expresarse en otra lengua, considerando la imposibilidad de la sinonimia en la poesía. Hay que recordar que las palabras en un poema están allí no solo por su significado conceptual, sino también fónico y rítmico, que a veces es más evidente y otras menos. No es el poeta que escribió el original quien garantiza que obtendrá una versión fiel. El reto de una traducción persiste: sacar el poema del agua madre de su lengua original y hacerlo respirar como poema en otra lengua, parafraseando a Pacheco. Me detendré en uno de los poemas característicos de mi Walsh que contribuyeron a darle la fama de poeta comprometido que él solía matizar en entrevistas o en sus textos biográficos. No le gustaba que le llamaran poeta. En la comparación entre la versión en inglés y la de Pacheco del poema escrito en Varsovia en 1943, titulado en español Un pobre cristiano serve el gueto, se observa que la del mexicano es muy apegada a los recursos que utiliza mi Walsh. A Poor Christian Looks at the Ghetto consta de 5 estrofas, 3 de 7 versos cada una de 4 y la última de 5 versos. En la aproximación de Pacheco, el poema consta solo de 4 estrofas, una menos porque une en una sola estrofa las 2 primeras, que no queda con 14 versos, sino con 16 versos. Las 3 últimas estrofas sí coinciden en número de versos con la versión de mi Walsh. La posible razón de los dos versos más en la versión de Pacheco reside al parecer en la longitud de las palabras enlistadas. Mientras la enumeración de materiales en inglés se nombran con palabras breves: wood, foam, iron sheets. Me paso a la de Pacheco. En español, sus significados corresponden a palabras largas: madera, espuma, láminas de hierro. En cuanto al motivo para reunir las 2 primeras estrofas de mi Walsh en una estrofa, parece verosímil suponer que lo hace para patentizar que son paralelas entre sí. Aquí no pongo, pero no puse todo el poema, que además era como muy complicado que se visualizara, porque si lo podían ver completo, entonces ya no podía leer. Sin lugar a dudas, el paralelismo es el recurso que se conserva en ambas versiones y que está en el original en polaco. Según me confirmó la doctora Ivona Pasterska, mi Walsh recurre a los paralelismos con variaciones en los primeros versos de las primeras estrofas, que repiten los 2 últimos de la tercera estrofa, y así se puede reconocer que son más bien versículos. Pacheco conserva este recurso, que es fundamental en el poema, para insistir en la imagen de restos fragmentados por los que pululan los insectos. En español, las abejas construyen en derredor del hígado rojo, las hormigas construyen en derredor del hueso negro. Ha comenzado el desgarramiento, el pisoteo de las ceras, ha comenzado la ruptura del vidrio, la madera, el cobre, el níquel, la plata, la espuma, el yeso, las láminas de hierro, las cuerdas de violín, las trompetas, las hojas, los juguetes, los vidrios. Los paralelismos de las primeras estrofas insisten mediante imágenes semejantes en la destrucción de una ciudad y de seres humanos.
solo partes y materiales primarios. En la estrofa segunda de la aproximación aparece el guardián que hará la relación del número de muertos, entre los que el sujeto lírico será contado como un cristiano más que participó en la eliminación de los judíos. El poema hace referencia a un contexto. Durante los primeros días de la invasión nazi, lituanos antisemitas aprovecharon para organizar expediciones de asesinatos contra los judíos y miles de estos fueron trasladados al séptimo fuerte de Kofno. En total, alrededor de 10.000 judíos fueron asesinados durante las primeras 6 semanas de la ocupación. En el poema de Miłosz, el sujeto lírico es un testigo que pierde la vida durante un ataque de exterminio, no obstante que no es judío, y que para colmo de su inconformidad será considerado dentro del número de los cómplices de los nazis porque no está circuncidado. Hay una gran cantidad de la aproximación de Pacheco a la versión, hay una gran cercanía de la aproximación de Pacheco a la versión en inglés de Miłosz en cuanto a recursos e idea general. Apenas hay algunos cambios, a saber, 2 versos más y la eliminación de una onomatopeya que aparece en el poema en inglés y en el original en polaco. En polaco, pik, en inglés, uf. En cuanto a la traducción, lejos de lo que se pudiera esperar, no resulta alejada de la versión en inglés y en polaco de Miłosz. Es la actitud de ruptura con el tabú por parte de Pacheco lo que parece demasiado arriesgada, porque se podría poner en duda si se está leyendo a Miłosz o a Pacheco, ¿no? Si ya está traduciendo de la traducción, aquí lo estoy leyendo. Sin embargo, el poeta mexicano pone el poema por encima del autor, el poema que forma parte de una tradición literaria, y al traducirlo, aunque sea de una manera bárbara, y quizá como un pobre reflejo frente a los originales, por lo menos sí se convierte en una aproximación poética a una tradición ignorada para los que de otra manera no podrían acercarse ni tener noticia de ellos. La traducción, al fin y al cabo, en palabras de Pacheco, si bien es la más salvaje y civilizadora de las tareas, cumple la función indispensable de abrir ventanas y tender puentes hacia lo que de otro modo permanecería desconocido. Como parte de la vocación de servicio intelectual que llevó a Pacheco a ser orientador del canon literario con sus antologías y su periodismo cultural, según señaló Carlos Monsiváis en un artículo, destaco su intención de allegar otras tradiciones poéticas cultas y o populares de diversas épocas, pueblos y naciones al lector que no habla esos idiomas. Por encima del canon literario reconocido en México, Pacheco buscó enriquecer la tradición que está disponible para los lectores mexicanos y tomó una actitud de la estética de la pobreza, como se refirió a la que tomaron los poetas modernistas. Pacheco llevó a cabo una apropiación como parte de una acción que realizan los que llegaron tarde al banquete de la civilización, parafraseando a Alfonso Reyes, pero no para optar, sino para compartir y hacer suya otra tradición literaria. Pretendió como resultado de la apropiación otros poemas en español que permitieran un acercamiento, muestra de un enriquecimiento expansivo literario debido a la apertura y asimilación de otras posibilidades poéticas. Después de todo, hay tradiciones que se heredan y en las que se nos educa por la cultura y por la cultura a la que se pertenece. En cambio, hay otras que no nos llegan como parte del contexto cultural. Él se interesó en asimilar ambos tipos. Me parece que ahora podemos entender mejor la implicación del espolio a Jorge Manrique, que escribió Pacheco. La mar no es el morir, sino la eterna circulación de las transformaciones. Gracias.